las puedo anotar y ahí las voy a ver con más claridad. Entonces, creencias, ¿cuáles tenemos? Y estas son algunas, no son todas, pero creencias de la religión, de la cultura del país donde vivimos, de la cultura ancestral de nuestra genealogía, ¿sí? Sobre el dinero, sobre el sexo, sobre el bien y el mal. Si yo estoy poniendo lo que está bien o lo que está mal, voy a tener en cuenta esas creencias para poder corregirlas, pero tengo que saber que si tengo muchas de bien y de mal, estoy más focalizada en la dualidad que en la física cuántica. Es como para tenerlo en cuenta. ¿Qué creencias tenemos sobre el dinero, por ejemplo? El dinero cambia todo, ya no es más el mismo. Desde que tiene plata, cambió. Para tener más dinero tengo que trabajar más. Si querés tener más plata, trabaja más horas. Y eso es una creencia. El dinero separa a la familia. Y es una creencia que puede surgir de ver que, por ejemplo, hay empresas familiares y por dinero se han separado. Y entonces después no hay vínculo, se pierde el vínculo familiar y se toma como referencia a eso que fue por una cuestión de dinero. Entonces, directamente pasa a ser una creencia donde el dinero separa. Y si uno empieza a notar esto, vamos a ver que son historias repetidas. Le pasó lo mismo a mi prima hermana, le pasó lo mismo al hermano de mi papá. Es como que empezamos a ver que esas historias se repiten dentro del árbol. Bueno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, creo que fuimos muchos los que escuchamos esta frase. El dinero es sucio. Si en algún momento metemos ropa en el lavarropas y no nos dimos cuenta de que había un billete y lavamos el billete con la prenda, quiere decir que estamos trayendo memorias de que el dinero se ganó de forma sucia o que hubo una estafa en la familia, aunque estemos lavando un billete de 2 pesos. No importa la cantidad, importa que el inconsciente está diciendo, observa, porque acá el dinero hay que lavarlo, pero no lavarlo como lo que conocemos, el lavado de dinero, sino el limpiar esa memoria del dinero, de cómo se ganó ese dinero en el árbol, ¿no? Bueno, creencias de racismo, creo que hay para tener en cuenta, ¿no? Vos sos diferente, ellos no son de los nuestros. Es una frase escuchada cuando venimos de colectividades que están convencidas de que eso es así. Lo que quiero señalar con todas estas creencias es que hay una razón por las cuales las personas consideraron esa creencia como fundamental, pero dependerá de nosotros si queremos seguir estando en esa creencia o no. La idea no es señalar, entonces la culpa es de los bisabuelos que vinieron de Europa y entonces me transmitieron esto. No es eso, sino poder ver que ellos tenían una mirada y que esa mirada tenía un para qué. Había algo para qué sostener eso, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la mentira, cuando había que mentir en los momentos de guerra, por ejemplo, para poder mantener la vida. Entonces, si no tomo conciencia de que en la vida hay que mentir, que puede transformarse en una creencia, puedo estar repitiendo eso en la actualidad y ser como un mecanismo, una tendencia en las relaciones que miento, que no es necesario mentir, pero tengo ese programa, tengo esa creencia, porque eso es lo que vivieron mis ancestros para poder mantener la vida y entonces siento que tengo que mentir para, no sé, para salvar la relación o mantener la vida no sé de qué manera, porque no es algo que sea
consciente. Como por ejemplo cuando también en momentos de guerra había que estar con mucho cuidado lo que se decía, qué palabras se usaban, había generalizada una desconfianza y entonces hoy mismo un señor me dijo, no, hay que desconfiar de todos. ¿Se entiende? Entonces, eso me está hablando de una memoria transgeneracional. Había que desconfiar de todos porque si no desconfío, puedo estar en una situación de amenaza con respecto a la vida. Entonces, si yo no lo tomo eso como una lectura del inconsciente, lo que va a suceder es que lo voy a repetir y a lo mejor ya no es necesario llevarlo eso a la práctica. Como por ejemplo también el tenés que resistir. Entonces, si en un momento dado yo estoy haciendo terapia, un proceso de sanación de algo, y la persona no logra trascender eso, resolver el conflicto o mejorarse, hay una resistencia. Y esa resistencia está directamente relacionada con una memoria de tenés que resistir. Porque el inconsciente no entiende, tengo que resistir porque estoy en guerra en 1914. Para el consciente es lo mismo. 2016 que 1914, si está activa, en vigencia, tenés que resistir. Si no hice una corrección, no actualicé el programa, entonces voy a seguir repitiendo esto. Y esa resistencia que en su momento me permitió estar nosotros acá porque se salvaron la vida nuestros ancestros, ahora ya no la necesito, pero no me estoy dando cuenta que no la necesito. Ni siquiera me estoy dando cuenta que tengo resistencia. Bueno, entre blancos y negros, esto muy claramente es algo que podemos ver, no sé, cualquier película que tenga que ver con esto, y se los propongo como ejercicio, porque ahí es una película bien evidente. Si hay, por ejemplo, no sé, entre otros países que no está relacionado con una raza tan clara como los negros y los blancos, puede ser que no sea tan evidente por ahí lo que se manifiesta como creencia o como algo de racismo. En cambio, ahí se ve claramente y a partir de ahí podemos ir a ver cuáles son nuestras raíces de racismo. Y si es que las tenemos, ¿no? Por ejemplo, tener que casarse entre personas de la misma colectividad. ¿Cuántas parejas han tenido que o fugarse o han sido desheredados o han sentido la frustración de ese amor prohibido de tener que casarse con otra persona porque ese no pertenecía a la misma religión o a la misma cultura, a la misma raza, ¿no? La creencia de que somos una raza superior o somos una raza inferior, que en definitiva es como el tema cuando una persona, es lo mismo que ocurre con el sentimiento de inferioridad o con la soberbia. Alguien que es soberbio, debajo tiene un sentimiento de inferioridad. Lo que pasa es que lo modifica para de esa manera poder subsistir, pero no es, digamos, la solución, es una solución momentánea. Y lo mismo pasa con esto de somos una raza superior o inferior. Bueno, creencias sobre el sexo, estas están como más visibles, que si es un hombre, cuantas más mujeres tiene, es un león, es un capo, es un genio, ¿verdad? En cambio, las mujeres, si tenemos más hombres, somos prostitutas. Y eso tiene que ver con esta cuestión de desigualdad y que venimos trayendo creencias con respecto a lo que sí puede hacer un hombre, lo que sí está bien que haga, lo que una mujer no puede hacer. Y ahí tenemos un montón, no solamente con el tema del sexo, el hombre y la mujer, que la mujer tiene que hacer caso al marido, lo que el marido dice. Si bien hoy estamos teniendo modificaciones, por suerte, de que estamos tomando conciencia y que estamos modificando eso, pero todavía igual hay algunas cosas que pasan, le voy a preguntar a mi marido.
Y si mi marido quiere, entonces vamos. Si mi marido no quiere, no vamos. Y esto se toma como, no, bueno, pero es solamente en esta oportunidad. No es siempre así, no importa. Eso está generando y activando y alimentando la creencia anterior. Bueno, que el sexo es pecado y es sucio, esto tenemos para hacernos una panzada, ¿no? ¿Pura o impura? El otro día vi una escena de una chica de 50 años que se estaba probando un vestido de novia y dijo, bueno, me lo voy a poner igual el vestido blanco. Total, ya todos saben que soy impura. Entonces, fíjate cómo funciona la creencia de que si tuviste sexo, entonces sos impura, como si fuese algo totalmente sucio y pecaminoso. Y de sexo no se habla en esta familia. Esto también es bastante común escuchar. O, por ejemplo, que también hay creencias de que lo que tenga que ver con la sexualidad del varón tiene que ser hablado solo con el hombre, la sexualidad de la mujer hablada con la mujer, o lo mismo con las nenas cuando empiezan a menstruar, no anda, habla con tu madre. Pero también podemos tener creencias positivas relacionadas con el sexo, que es, por ejemplo, yo armé estas porque me parecieron interesantes. El sexo con amor es una escalera hacia el crecimiento espiritual. Me salió así, yo dije, esta está genial, la verdad, porque de hecho siento y creo que es así. El sexo es parte de la naturaleza humana, existen hombres y mujeres con la capacidad de amar. El matrimonio es compartir una vida con amor. Cuando dicen, se hacen muchos chistes con respecto, sos casado, no sos casado, te casaste, no te casaste, como algo que el matrimonio o el casamiento es a partir de ahora, salí ahora porque después estás preso, y un montón de cosas que se dicen en chiste, pero en realidad están influenciando en la vida de la persona. Bueno, la vida no es justa, no soy digno de, desconfía de todos y de todo, es difícil, es complicado, no hay hombres, esto entre las mujeres se escucha bastante, los hombres no quieren compromiso, sí, también, tocar la guitarrita no te dará de comer, cuando vemos que hay un montón de personas que han podido realmente trascender eso y demostrar que sí puede vivir de esa vocación que tiene. Y esta de Dios te va a castigar, esta me encantó, porque ¿cuánto tenemos de esto? Ojo con lo que vas a hacer porque Dios te va a castigar. Y entonces nos llenamos de culpas y alimentamos y engordamos a todas esas creencias que están relacionadas con que Dios nos va a castigar. Y acá les voy a contar un poco, estamos terminando, si no preguntan, vamos a terminar y sería una picardía, ¿no? Aprovechen para hacer preguntas de las creencias propias que quieran. Yo había organizado esta conferencia para otro día, que no era hoy, pero la disponibilidad era hoy. Llevo años diciendo, algún día voy a hablar de este tema, y nunca me animé a hablar del tema así a nivel conferencia. Porque es un tema que considero delicado y también es una creencia. Pero dije, bueno, si me están diciendo que dé la conferencia de creencias el día 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, me parece que me está diciendo el inconsciente que hoy es el día. Entonces, aunque lo considere difícil o lo que fuera, dije, lo tengo que trascender y tengo que hablar de esto. Entonces, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque a lo largo de los años que llevo de consulta, muchas consultas están vinculadas con los muertos, con los duelos no resueltos y con lo que se hace con eso como vivencia, como creencia, como actitudes o como rituales. Y entonces escuché entre algunas, pedile al abuelo que te va a ayudar. Como si hubiese una creencia
que a partir del momento en que fallece un ser querido, tengo la conexión con el cielo, como si fuese un intermediario, y entonces el abuelo va a intervenir en el cielo y me va a dar una mano. Ahora que la abuela está en el cielo, entonces siempre te va a proteger. Cenizas en las casas es más común de lo que se imaginan. Y esto genera enfermedad. Por eso por eso lo estoy proponiendo hoy. Tuve una duda antes de decir, bueno, sí, porque me hice la valiente y dije, no, sí, yo voy a hablar y todo, y después entré en duda. Y en eso, cuando estoy en la duda, dije, ay, no sé si hacerlo o no. Justo estaba la tele prendida y pasa una noticia así en Pulso, en la ciudad en el canal de la ciudad, que el Papa pide que saquen las cenizas de los muertos de las casas. Y yo estaba pensando eso, o sea, era como decir, bueno, mira, te estoy diciendo, tenés que hacerlo. Y realmente esto es así, genera una vibración que no es sana para los que viven en la casa. Otras personas me han dicho, yo cuando necesito ayuda le pido a mi papá. Está claro que estoy hablando de gente que falleció. La abuela está en el cielo, el abuelo se murió, papá no se murió. Mi mamá está siempre conmigo y también estoy hablando de una mamá muerta, ¿no? Que no está más en este plano físico. Entonces, empezar a tener registro, y al menos esto se los propongo desde un lugar de experiencia más que de algo que pueda constatar científicamente de que esto es así. Esto, la verdad, es solamente, puramente experiencia propia. De escuchar y de ver lo que sucede cuando la persona no puede soltar ese duelo, no puede soltar a su abuelo querido, a su padre, a su esposo. Hoy me llama una señora, la voz que tenía era apenas perceptible de la depresión y me dice, te llamo porque quiero una consulta porque estoy deprimida. No me quedaba duda de que estaba deprimida por cómo me estaba hablando. Y yo ya había percibido que había una muerte. Y ella me dice, desde que murió mi esposo no levanto cabeza. Y ella lo atribuye a que está deprimida por la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo vivimos? Pensando que si no está más, no existe. Y no es verdad. O sea, no tiene un cuerpo físico, pero puede estar, si le estoy diciendo que me ayude, que se quede, que me acompañe, que me guíe, que me oriente, que me proteja, no puede elevarse este alma. Queda, como yo digo, en términos propios, como un ejemplo, digo siempre atrapado en el entrepiso. Ni planta baja, ni primer piso. No está ni acá porque no tiene un cuerpo físico y tampoco puede elevarse y continuar con su evolución y con su vida. Entonces, si me siento mal, si estoy triste, si estoy deprimida, si las cosas en casa se rompen, si la casa es un desorden y no puedo, nunca está ordenada la casa, es un cuarto que no queremos entrar jamás porque no, es imposible ordenarlo. Si me encuentro con situaciones donde hay humedades y pérdidas y donde la persona se siente, nada me sale bien, todo me obstaculiza, hay que revisar si tengo un duelo que no estoy dejando partir. Que esto puede ser así, como también puede ser que voy a vivir a un lugar donde alguien ha fallecido. Entonces, poder tener una mirada de que no porque no estoy viendo eso, no quiere decir que no exista. Y la manera de percibir y sentir eso es con el cuerpo.
Por lo general, una vez que explico esto en la consulta, me dicen, yo ahí no me siento jamás. ¿Por qué no? No sé. Ahí te está dando una información. Ahí no entramos. Es un lugar de la casa que nadie entra. ¿Y era el cuarto de quién? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Empezar a ver que si hay algo donde vos no utilizás, donde no lo podés resolver, donde es un caos que se transforma en un caos, la verdad es que hay algo que para revisar. Y por lo general, una de las cosas a revisar es esa. Si no le encuentro situación, no le encuentro nada en los análisis, el médico dice, realmente señora está bien, no sé, en todo caso vaya al psicólogo, está deprimida, está triste, entonces ahí tengo que empezar a revisar. ¿Qué fallecido pasó por esa vida? Si lo duelé, si no, si lo solté, si no, si le pido todo el tiempo. Hoy una señora me dice, mi novio me habla que tiene muy presente a su hermano fallecido. Eso es señal de que no, por cómo lo expresa la persona. La persona dice, no me lo puedo sacar de la cabeza. Entonces quiere decir que cada vez estamos siendo más perceptivos. Estamos recibiendo información y eso es más común de lo que uno piensa. Pero si nadie te dice, al menos yo aprendí de forma autodidacta, nadie me explicó esto, pero en la medida en que fui viviendo determinadas situaciones y poniéndolas en práctica y viendo el resultado una vez que eso se corrige, fui constatando a lo largo de los años que eso tenía que ver con la forma en que nos aferramos a los muertos. Y que por lo general, como no sabemos qué hacer con eso, le damos una explicación desde el consciente, bueno, se rompió un caño, bueno, es la crisis del país, bueno, ¿qué va a ser? Me separé, cambié de trabajo, estoy cansada, no puedo dormir. Entonces, muchas de las depresiones están vinculadas con los duelos. Muchas de las situaciones que ocurren en un hogar están vinculadas con estos seres que no se van. Y no se van no porque nos quieran hacer daño o porque se quieran instalar, no se van porque nosotros también estamos en alguna medida creyendo que tienen que quedarse. Entonces, si no le pido a ese fallecido como conexión con el cielo, algo tengo que hacer, tengo que empezar a darme cuenta que me siento desprotegida, que tengo miedo, que necesito creer en algo superior y puedo empezar a buscar otras formas que no necesariamente sean nuestros seres queridos que tienen que irse al lugar que tienen que estar para continuar con su vida, con su aprendizaje, con su evolución y que después nos vamos a encontrar todos. Entonces empezar a entender que, bueno, hay que soltar, se tuvo que ir a una isla, no lo voy a ver, pero en algún momento ya nos encontraremos. ¿Sí? Y saber que es así y que es parte de la naturaleza, en la medida en que me aferro a la muerte como teniendo las cenizas en la casa o trayendo cosas del cementerio, estoy trayendo una energía que está relacionada con la muerte. ¿Sí? También pasa, por ejemplo, con personas que dejan dentro, cuando está el fallecido, le dejan ropa propia, objetos, ¿sí? Y eso también genera que una energía. Tenemos que empezar a entender que esto, que nosotros somos energía, que la veamos o no, con el pensamiento estamos transmitiendo energía, con las emociones estamos transmitiendo energía, con lo que somos transmitimos energía. Entonces, en la medida en que eso no lo empecemos a incluir, que yo creo que cada vez más personas están teniendo y abriéndose a esto, ¿no? Por lo general me dicen, te lo cuento porque sé que algo vos del tema entendés y no me vas a decir que estoy loca si te cuento que veo a mi papá parado en, no sé, en el dormitorio. ¿Sí? Y los niños en la actualidad son niños que vienen con un nivel de conciencia mucho
más abierta, con un nivel de sensitividad muy diferente a la nuestra. Entonces, vienen mamás a decirme, antes de hablar con mi marido, quise hablar con vos porque no sé qué hacer. Mi hijo me dice que ve un señor parado al lado de la heladera. Y yo no sé si tengo que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, al loquero, si me está fantaseando, si es un amigo imaginario, no sé qué hacer. Y entonces le digo, si tu hijo dice que hay un señor parado al lado de la heladera, hay un señor parado al lado de la heladera. Porque el niño no tiene esta cuestión de esto está mal, ¿cómo lo voy a decir? Entonces estoy loco y no sé qué y no sé cuánto. Tiene la inocencia y lo ve y lo percibe. Entonces, si podemos actuar sobre eso, entonces vamos a poder corregir un montón de situaciones que están directamente relacionadas con esto. Uh-huh. Se liberan muchas cosas. Sí, por eso creo que fue, digamos, como el día indicado, y agradezco a Kabbalah Palermo que justo me dio este día, porque fue como un empujón para decir, bueno, y les confieso que no es algo que lo esté haciendo sumamente relajada. Estoy transitando esto con las limitaciones internas que me llevó a esto, pero llevo 16 años trabajando en consulta, 16 años escuchando el tema de cómo afecta los duelos no resueltos y las muertes en la salud de la persona. Entonces es algo que no puedo determinar como científica, porque no lo soy, no les puedo fundamentar, esto es así, porque si no, lo único que les puedo decir es que es mi propia experiencia. Entonces, desde ese lugar se los transmito, ¿no? Y quizás, digamos, esto, no quizás, está directamente relacionado a las creencias. Se puede creer que la muerte es mala, se puede creer que no estoy haciendo un daño si le pido al abuelo, a papá, a mamá, o no es que está la gente pensando eso. El tema es que si esta persona, por investigaciones que hice, una vez que el alma llega al lugar que tiene que llegar, no hay retroceso, no hay manera de conectarse y comunicarse. Hay personas que dicen, con razón yo veo pasar sombras, con razón no puedo dormir, con razón me sobresalto a la noche, me hace tal cosa. Es decir, pero inmediatamente ¿qué aparece? La mente consciente a decir, es tu imaginación. Bueno, estás muy cansada. Bueno, es una casa nueva. Bueno, estás en crisis, te separaste, entonces es obvio que estés alterada, deprimida, cansada, no te puedas levantar, ¿sí? Es como que enseguida buscamos desde el consciente una explicación como para que momentáneamente nos tranquilice. También es una manera de supervivencia. Si estoy alterada con esto de que no sé qué hacer, porque son cosas que realmente pueden perturbar y mucho. Mira, yo tengo mi propia teoría de eso. Hay una cosa que siempre hablo y la hablo todo lo más que puedo porque realmente hay mucha gente que sufre de depresión y tiene que ver con este síndrome. Y es bastante fácil de corregir, que tiene que ver con el síndrome del yaciente, que son estos duelos que arrastramos desde la concepción por duelos que no fueron resueltos del transgeneracional. ¿Cuáles son esos duelos más difíciles y que pueden pasar de generación en generación? Son los niños que nacieron y estuvieron poquito tiempo de vida y murieron, adolescentes, hombres jóvenes que fueron a la guerra y que nunca más los vieron, hombres que fueron, no sé, a trabajar para
traer el sustento a su casa y nunca más volvieron. Entonces no hubo una conciencia de muerte, de no aceptación. El otro día, hablando con un hombre que vino a consulta y también traía ese tema, me dijo, bueno, la verdad es que yo no lo había asociado, pero todo lo que me decís es lógico. Mi abuela, cuando recibió los restos de su hijo, no quiso ir a hacer el entierro y hacer ahora no me sale la palabra, la ceremonia del entierro y de reconocimiento, porque ella dijo, este no es mi hijo. Pues yo no tengo la seguridad de que sea mi hijo, y no fue. Y eso es como decir, bueno, estoy negando que es. Y entonces ahí va pasando de generación en generación. Volviendo a lo de la epigenética, no solamente Bruce Lipton trabajó sobre este tema, hay otros científicos de Suecia, que trabajaron y constataron a través de la investigación y de ver, trabajaron, fíjense, en un cementerio para ver cómo la memoria podía quedar en los huesos y, estudiando otras generaciones, ¿no? de fallecidos del árbol y cómo eso podía ser pasado. Nosotros pensamos que si hay un secreto y no lo digo, ese secreto no va a salir a la luz ni se va a manifestar de ninguna manera. Y eso es un error, y también es una creencia, porque el secreto que no se expresa se va a manifestar en la siguiente generación o en la otra, no importa cuándo, pero en algún momento se va a generar ese conflicto que va a hacer que sea necesario sacar el secreto. Y los secretos, ¿por qué se guardan? Por creencias. ¿Cuáles son los secretos que más se guardan? De sexo y de dinero, porque es lo que consideramos sucio, pecado, o como lo que tenga que ver con la sexualidad, con la afinidad sexual que tenga la persona, o si hubo, hoy veíamos en una consulta con una chica que me decía, Luisa, la verdad es que jamás lo asocié, pero ahora es como que se me vienen todas las imágenes y se trataba de que ella dijo livianamente, así en el contexto de un relato de lo que ella quería trabajar, loca. Y yo agarré eso. Y me dice, bueno, en realidad mi familia no me llama por mi nombre. Mis padres, mis hermanos, mis primos, para ellos soy la loca. Y esto quiere decir que tomo esa información porque hubo alguien que sí tuvo una enfermedad mental y ella está arrastrando ese programa. Sea porque ha tenido también una enfermedad mental o porque cuando una persona es más sensitiva y tiene esta concepción, vieron que si una mujer puede ver, sentir, percibir, no, déjala porque esta es una loca que habla de no sé qué cosa, ¿se entiende? Entonces, eso no tomarlo a la ligera, hay que tomar cada palabra que va saliendo porque tiene un propósito, que es para que deje de estar eso estar en vigencia, ¿no? No sé si me extendí. Una pregunta. Si esa situación no te genera culpa, es como que pasa y se puede decir que se revirtió. Por ejemplo, puede haber una situación de dinero, de sexo, de lo que sea, y uno hasta la trata con humor, y si no importa, es como que ya en esa generación se puede decir que se solucionó, se compensó, se soltó. Habría que ver puntualmente, pero te digo así a nivel general, para, digamos, no responder algo que a lo mejor no es el caso que vos estás presentando. Pero desde mi conocimiento y mi experiencia, el humor está alivianando la tensión del inconsciente. Para mí eso no está resuelto. Se hace
se vive como resuelto. Pero si no, no es algo que se trataría con humor. El humor está indicando que lo estoy tratando de... sí, 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 sí. O suponete, no humor, sino que le quito dramatismo. Bueno, eso es otra cosa. Sí, te dije humor porque a veces una manera de quitarle dramatismo es tratar como, suponete, el diálogo con alguien que se murió, lo podés tratar como un diálogo ameno de alguien que conversa con alguien que se fue, pero no es que estás sufriendo la pérdida, sino tenés la presencia de esa persona y es como... Si está la presencia y estás conversando, eso lo estás trayendo, o sea, está ahí. Desde me han dicho muchas veces que, comentado, cuando les pregunto, ¿para qué lo llamás? ¿O para qué lo llamás? Porque soy una persona miedosa. Entonces, la manera que tiene, en lugar de, por ejemplo, no sé, focalizar la creencia en que puede pedirle a su alma, de que puede pedirle a Dios, de que puede pedir, no sé, a los ángeles, de que puede pedir, qué sé yo, algún ser de luz superior, lo toma como que eso superior es el fallecido. Es muy general lo que vos estás comentando, Lili, y quisiera ser, digamos, responderte exactamente, pero no te puedo responder exactamente tal cual, o sea, te respondo así a nivel general porque no sé puntualmente qué está generando eso. O sea, hay determinadas situaciones que puedo ver que si eso realmente está generando algo a nivel emocional o a nivel físico en algún lugar. Por lo general, por experiencia, genera algo. ¿No? ¿Puede ser algo positivo? Si la persona se queda acá, para mí nunca es positivo, porque está